al aire. Son las 9:12, como lo decías tú, Luis Antonio, es momento de darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Tengo el gusto de recibir en este espacio a la economista Ana Delgado. Ella es directora ejecutiva de ASHPE, Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Ana, qué gusto poder conversar con usted a los tiempos. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Liz. También tengo mucho gusto de verla a los años. Lo lamentable es que tengamos que tener esta conversación por un tema que ya viene de larga data, ¿no? Y es esta deuda que mantiene el gobierno con ustedes como hospitales y clínicas privadas a propósito de recibir a los pacientes que son derivados de los hospitales públicos donde no pueden recibir la atención. ¿Cuál es la situación real en este momento, Ana? Ya, en este momento estamos en la situación más complicada que hemos tenido desde hace tantos años, porque la deuda viene desde 2010 en el caso del IES y con el Ministerio de Salud y los centros de diálisis desde 2018. Entonces, nosotros hemos hecho ya todas las gestiones posibles, hemos agotado nuestra actividad y frente a eso tomamos la decisión de presentar un alegato en la Corte Constitucional. A través de este alegato, nosotros estamos pidiendo a la Corte Constitucional que active la fase de seguimiento de una sentencia que ellos emitieron en 2020, el 30 de septiembre de 2020. ¿Y esa sentencia qué decía o qué establecía por parte de la Corte Constitucional? En esa sentencia, la Corte Constitucional dispone básicamente dos cosas. Lo primero, le dice al Ministerio de Salud y al Ministerio de Finanzas que ellos deben elaborar un plan programático de pago de la deuda y que les dan un plazo de 15 días. Adicionalmente, la Corte dispone que en un plazo de 6 meses, las instituciones, estas dos instituciones, Ministerio de Finanzas y Ministerio de Salud, definan un mecanismo permanente de coordinación entre ellos para que se puedan hacer los pagos. Pero eso no se ha cumplido. Entonces, la situación en este momento, Liz, es que a los centros especializados de diálisis, el Ministerio de Salud les debe 43 millones. Son 43 millones. Algunos de los miembros no han recibido pagos hace 11 meses y la deuda de los centros especializados de diálisis viene desde 2018 con el Ministerio de Salud. Ahora, ya hemos pasado por algunos gobiernos desde ese tiempo acá, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahí en el camino? Con cada acercamiento, me imagino que tratan de hacer con el Ministerio de Economía y Finanzas, y más a una hora que en este gobierno pues se ha reconocido una crisis, que no hay dinero, han logrado sentarse y conversar con ellos. Sí, nosotros, Liz, entendemos que la crisis fiscal es profunda, pero nosotros también creemos que las autoridades deben priorizar al sector de la salud. Entonces, como usted decía, nosotros en los últimos años hablemos de los 3 últimos gobiernos. En la época de Lenín Moreno se hizo pagos, teníamos una relación directa con los ministros, tanto de finanzas como de salud. Luego viene el gobierno del presidente Lasso, un periodo en el que nosotros tuvimos cortados todos los canales de comunicación. No fue posible llegar a ellos, excepto con el ministro de Salud, el doctor José Ruales, que estuvo muy preocupado siempre por este tema. Entonces, cuando termina el gobierno del presidente Lasso, la deuda tiene un pico. Al 30 de noviembre de 2023, que es cuando termina el gobierno del presidente Lasso, la deuda del Ministerio de Salud ascendía a 139.500.000. Termina el gobierno de Lasso, tratamos de tomar contacto con este gobierno, entendemos que la deuda se gestó en los gobiernos anteriores, nos hemos reunido con el presidente del IES, yo me reuní personalmente con el secretario general de la Administración Pública. Él me ofreció hablar con finanzas, pero del Ministerio de Finanzas no tenemos ninguna respuesta, absolutamente. Nosotros hemos mandado un sinnúmero de cartas, nos han respondido a una en la que nos dicen
que ellos pagan cuando la caja fiscal tenga los recursos. Ujú. En este caso específico, que estamos, perdón, No, no, la escucho, la escucho. sí, en este caso específico que estamos hablando de los centros de diálisis y del Ministerio de Salud, yo debo mencionar algo que es muy importante. El Ministerio de Salud tiene $413,000 en cura emitidos, es decir, las órdenes de pago están listas. Y están listas porque Finanzas les dijo, señores, giren esos $413,000. Estoy hablando solo de las cuentas de los miembros de ASPE, pero no se paga. ¿Y Y por por qué? otro, sí, Por qué no se pagaría? ¿Qué creen ustedes, Ana? Porque si Finanzas le dice a Salud emitan, lo que se pensaría es que el dinero hay para poder cancelar esos haberes. así es, ¿Dónde se queda así es. entrampado entonces el ya ejecutar? Porque el Ministerio de Finanzas, a pesar de haber dicho, emitan órdenes de pago por este valor, ellos no hacen el pago. Porque es Finanzas finalmente el que aplaste el botón para decir pagues. Y hay otro tema importante, Liz. El Ministerio de Salud tiene auditado para los miembros de ASPE 37 millones, debidamente auditados, listos para el O pago, sea, cuando usted pero dice, Finanzas no pero, da los recursos. y ahí, perdón que le interrumpa, Ana, cuando usted dice, para que nuestros oyentes también lo tengan bien claro, ¿no? Cuando usted dice debidamente auditado, quiere decir que ya se comprobó que todas las facturas emitidas por parte de los hospitales y clínicas privadas sí corresponde a la atención que se dio a esos pacientes y por ende, pues, debe ser pagado. Debe ser pagado, porque ya en ese monto se han sacado todos los valores por objeciones, lo que no acepta el Ministerio de Salud. Eso Ok. ya es lo que el Ministerio acepta pagar. Y ahí regreso a lo que le decía, ¿han logrado tener algún acercamiento con el ministro Vega? Con el Ministro de Finanzas, absolutamente, no hemos tenido la posibilidad. Yo he mandado un sinnúmero de comunicaciones y ya le digo que solo nos responden a una, no hemos podido reunirnos con él, tampoco con el Ministro de Salud. Entonces, es una situación muy sui generis, porque nosotros siempre hemos tenido acceso tanto al ministro de Salud como al Ministerio de Finanzas, ¿no? Y al ministro de Finanzas. Ahora, mientras ustedes esperan este pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto al alegato que ustedes ingresaron, ¿qué debería darse o qué esperarían también al mismo tiempo pase, ¿no? A través de este gobierno, donde se ha dicho, al menos ha sido parte también del discurso, ¿no? Que prioridad no solamente, obviamente el principal problema es la seguridad, pero que se va a dar total atención y debida a la educación y a la salud, por ejemplo. Claro, eso es lo que se dice y en salud hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, nosotros creemos que se debe priorizar todo lo que tiene que ver con la atención de los pacientes por el sector externo, digamos, ¿no? Porque, como todos sabemos, los hospitales públicos, los establecimientos de salud públicos no abastecen a la demanda. Ujú. Y entonces, y en este caso de diálisis, Liz, yo quisiera mencionar que el sector privado atiende al 88% de los pacientes con insuficiencia renal crónica, porque el área pública solamente tiene capacidad para atender al 12%. Entonces, si el sector privado se ve afectado, entonces se está poniendo en riesgo la atención de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Es un tema muy grave porque todos conocen, la diálisis, el momento que comienza no se puede parar. El paciente tiene que seguir semanalmente haciendo el número de diálisis que el médico le recomienda. Ahora, claro, y ellos vienen demandando esa atención, los hemos visto a los familiares, a los mismos pacientes en reiteradas ocasiones levantar su voz de protesta, pero no hay una reacción realmente que venga a dar solución a este problema. Y ahí quería preguntarle cómo hacen quizás para sostenerse, ¿no? Porque no llegan esos recursos, ustedes como instituciones privadas también tienen sus propios gastos, ¿cómo se logra ahí? eh, Hacer frente a una situación tan complicada cuando lo que está en riesgo efectivamente puede llegar a ser hasta la vida de ese paciente. Sí, es una situación muy complicada, Liz. Hay muchos centros de diálisis que llevan ya meses de retraso en el pago del sueldo de sus empleados, lo cual es muy grave. Luego, en el tema de insumos de medicamentos,
se debe mucho a los proveedores, se debe mucho. En algunos casos ellos han logrado, porque todo el mundo sabe que si no se les paga es porque a nosotros no nos pagan. Se ha logrado el apoyo de ellos por varios meses, pero ya estamos llegando a un punto muerto, ¿no? Entonces, como nosotros vemos que ya no hay salida, es que hemos optado por pedir el apoyo de la Corte Constitucional. Y nosotros esperamos que la Corte actúe rápido, porque en la sentencia de ellos, Liz, ellos dicen que ellos encuentran una amenaza estructural al derecho de los pacientes con insuficiencia renal crónica para poder ejercer, ¿no?, el derecho a la salud y a la vida. Entonces, la Corte está muy clara. La Corte sabe que los centros de diálisis nunca dejaron de atender. Nosotros no lo podemos hacer, pero tenemos miedo de que esta atención integral, que es la que se da al paciente ecuatoriano, que es una muy buena atención, porque mire, el paciente de diálisis no solamente recibe, al paciente de diálisis no solamente se le hace el cambio, la limpieza de la sangre, digamos, a través de la máquina. El paciente tiene atención de primera línea, tiene atención de un nefrólogo, tiene atención de los especialistas que requiere. Si requiere un cardiólogo, se llama al cardiólogo. Si se requiere de un cardiovascular, se lo llama. Entonces, luego tienen vitaminas, minerales, tienen atención del nutricionista, atención también de los trabajadores sociales. Es todo un cuerpo médico que trabaja alrededor del paciente con insuficiencia renal crónica. Entonces, nosotros estamos viendo que no podemos unos meses más y ya no podrá darse esa atención integral, que fíjese que mantiene al Ecuador con una tasa de hospitalización muy baja en relación a otros hospitales de América Latina. Nosotros tenemos una tasa de 33.1 de hospitalización de los pacientes que reciben la terapia de diálisis, cuando Argentina tiene 45% y hay países con más de 100. Entonces, nosotros tenemos una muy buena atención. Yo quiero insistir que el 88% de ese servicio es del sector privado. Pero ya, Liz, vemos que la cosa se nos va de las manos, por eso hemos tenido que optar ya por medidas de tipo más legal, ¿no? Ahora, ¿y cuánto tiempo, creen ustedes que pueda demorar la Corte Constitucional en contestar basándose en la experiencia anterior? ¿Podrá ser una respuesta rápida, evidentemente que incluya el seguimiento de cumplimiento, que es lo que ustedes están solicitando básicamente? Bueno, nosotros sabemos que la Corte se demora un poco, pero nosotros aspiraríamos que en el plazo de un mes tengamos una respuesta de la Corte. Ese es nuestro plazo. Esperemos que se cumpla, ¿no? Ana, y esto hablando de los centros de diálisis que pasan por esta situación muy crítica, ¿no? Y de la que usted ahora se ha referido, pero ya hablando de manera global también, quizás dejando fuera lo que tiene que ver con diálisis y lo que tiene que ver con otro tipo de atención también que se da en las diferentes especialidades, como digo, de estos pacientes que son derivados, ¿cómo está la situación ahí también? Todo está en la misma situación. Mire, Liz, la deuda del IES y del Ministerio de Salud a los miembros de ASPE, cuando se termina el gobierno del presidente Lasso, asciende a 433 millones. Allí no estoy diciendo nada de los meses posteriores hasta abril que estamos ahora. Entonces la deuda debe estar por lo menos en 480 millones ya, porque se ha pagado muy poco. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la red complementaria, que somos nosotros, la red privada, tiene que atender lo que la red pública no puede atender, porque llega un momento en que los hospitales públicos están saturados. O puede ser que ocurra que el hospital público no tiene una prestación, un servicio determinado, que nosotros sí lo tenemos, especialmente los servicios de alta complejidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Cuando hablamos con amigos, con familiares, se pide una cita a un hospital público y son meses que se posponen, semanas o meses. Los diagnósticos se posponen. Sabemos que hay mucha cirugía represada. No tengo los números, pero esa es la situación. Entonces, porque además, por ejemplo, el IES ya nos está derivando menos.
¿no? Y también nosotros ya no estamos aceptando a todos, porque el IES mismo nos ha pedido que disminuyamos un poco la atención de los pacientes, porque ellos entienden que tienen recursos limitados que no les van a alcanzar este año para cubrir toda la demanda. Entonces la situación es muy complicada, sobre todo para los pacientes, Liz. No, definitivamente, que son los que están en la mitad en esta situación y como decíamos, se pone en riesgo hasta la vida de la persona, ¿no? Ustedes como hospitales públicos, perdón, privados, entiendo, dan siempre el cumplimiento de ese juramento que se hace como médico, ¿no? Brindar la atención, pero hay también una situación insostenible al estar impagos durante tanto tiempo. A este gobierno le toca enfrentar la deuda de arrastre de los otros, pero aquí también va aumentando esa deuda. O sea, sigue creciendo y sin embargo no hay visos de solución y ni siquiera la apertura para sentarse a conversar, a analizar el caso y al menos dar una esperanza, que eso sería sumamente importante, que tanto el ministro de Salud como el ministro de Finanzas se sienten en una mesa con ustedes y sincerar quizás las cosas, pero también comenzar a dar un alivio, ¿no?, a esta situación, empezando por los centros de diálisis que se vuelve tan urgente y necesaria. Ana, quiero darle las gracias que nos haya acompañado. Desde acá pues estamos muy pendientes de lo que ocurra con este pronunciamiento de la Corte Constitucional y sobre todo con el cumplimiento de lo que ya la Corte resolvió en un momento y que no se ha venido respetando. Sí, muchas gracias, Liz. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Hemos conversado con Ana Delgado sobre esta situación que atraviesan hospitales privados, clínicas y hospitales privados, frente al incumplimiento del gobierno de adeudar lo que les corresponde y sobre todo cuando ya hay auditorías de por medio y ya se ha establecido que es un pago justo y, como digo, tan necesario. Son las 9:30 de la mañana. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en WQ Noticias.